Feliz sábado, hermanos, amigos que están con nosotros hoy. Qué delicia es estar en la casa de Dios en este día santo. Estamos aquí, aunque a pesar que el frío está afuera, tocando en todos los rincones de esta tierra de aquí de Norteamérica, Estados Unidos, pero Dios es bueno porque nos tiene a nosotros aquí en su casa con un aire acondicionado. Estamos disfrutando de la presencia de Dios. El canto decía: poderoso su nombre es. Qué bueno saber de que Dios, mi creador, es tan poderoso que no conoce línea, no conoce murallas, no conoce algo difícil, no conoce montaña que no la pueda escalar, ni a llanos donde Él no pueda llegar. Así es que estamos contentos con Dios por estar aquí todos juntos disfrutando de la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema bastante maravilloso, porque cuando estamos en la casa de Dios se da todo el beneficio de los hijos de Dios. La sierva del Señor, Elena G. de White, dice que Dios baja para estar con su pueblo en el día santo como es hoy, día sábado, 7 de diciembre, un día especial, porque los otros días nosotros estamos ocupados en nuestras faenas. Y hoy usted se separó del trabajo, se puso hermoso para venir a adorar a Dios. Vamos a estudiar un tema bastante importante y agradezco a Dios porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene muy claro el tema del santuario. Un tema fascinante que solamente lo podemos observar de una perspectiva cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios. No se puede observar de allá afuera. Tenemos que introducirnos en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿algunos de nosotros conocen qué es aprobación o approbation, que le llaman dentro aquí de Estados Unidos? Bueno, la aprobación o la aprobación se da cuando hay un caso sobre ti. Vamos a iniciar de las cosas que conocemos para ir a algo de lo que la palabra de Dios va a reflejar hoy. Y bienvenidos a los que están online. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Quédate con nosotros, hay palabra de Dios. Comparte el enlace, síguenos en las redes sociales, en la página de José Romero Enviado. Suscríbete y estarás viendo todas las programaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde Axton, Virginia. Muy bien, como decía, yo sé que tal vez los que estamos aquí no hemos pasado por aprobación en algún momento, pero si lo has pasado sabrás lo que voy a decir. Hay un caso sobre ti. Vas al tribunal de la ciudad más cercana y parece ser que el juez no tiene claro o no hay claridad sobre el caso que tú llevas. Entonces, investiga todas las investigaciones y dice: bueno, tenemos todo recopilado, todos los momentos asertivos con el caso tuyo. Interesante. Y la misericordia del juez dice: mira, yo bien tengo la autoridad de ponerte dentro de la cárcel. Allí. Bueno, lo que no hemos experimentado esto, tal vez no sentimos tanto pavor porque no hemos estado en ese sentido. Pero los que ya han estado dice: y entonces, bueno, dice el juez: mira, yo tengo toda la autoridad de ponerte dentro de la cárcel, porque es el juez. Recuerda que el juez no es el abogado. El abogado, la función es que apelar a la conciencia del juez que perdone al cliente de él. Pero en este caso, el juez dice: mira, no te voy a poner preso a ti. Y entonces dice la persona: ¿hallé misericordia ante ti? Sí. Pero ¿sabes qué? Dice el juez: yo quiero ver si tu conducta tiene, como decimos, tiene algo bueno que dar. Te dejo 6 meses. Si dentro de estos 6 meses hay evidencia de que tú estás siguiendo el mismo camino, bueno, entonces te me presentas aquí o yo te voy a traer donde quiera que estés y vas a estar preso. ¿Cómo sale la persona de allí? Óyeme, si caminaba antes un poquito, ahora va a caminar tan recto. Bueno, si ama la libertad y si ama la vida. Bueno, pero en esos 6 meses de aprobación, la persona se conduce como tan fiel, tan fiel. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo de aprobación de los hijos de Dios.
Y todo el mundo, ¿por qué digo ahora, abro el paréntesis, de que la iglesia adventista el séptimo día, el tema del santuario es un tema muy abarcante, que podemos hablar una semana para todos los puntos, pero ahora trataré de tocar los puntos así en cortito, porque hay mucho que hablar y si tú me estás viendo vas a decir, bueno, el tema del santuario es más amplio, bueno, pero ahora lo vamos a hacer así, en resumen, algo importante. Pero queremos que con la ayuda del Espíritu Santo llegue a nuestra vida la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Permite que al ir a tu palabra nos podamos encontrar en el lugar correcto, en el camino correcto. Y gracias, querido Padre, porque tu Hijo está intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado. Pero sí estamos seguros que va a venir un día para ser nuestro juez. Pero antes te damos las gracias y la gloria a ti, porque hoy cada uno de nosotros tiene el privilegio de gozar de nuestro abogado que es Él. Y mientras estamos siendo procesados en un tribunal, en un juicio, bueno, queremos que hallemos tu misericordia. Enséñanos a honrar tu nombre y que nuestro caso salga victorioso para honra y gloria de tu nombre. Los ponemos en tus manos, acompáñanos en el estudio, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14, vaya allí, verso 7. 6, 7. Voy a decir los textos de memoria y usted lo puede rectificar. Esto es importante. El teólogo Juan, en el último libro del canón bíblico de los 66 libros que componen la Biblia, escribe lo siguiente. Juan ve a 3 ángeles volar por el cielo. Primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. El primero dice que volaba con el evangelio ¿qué? Eterno. Es decir, el vuelo en el libro de Apocalipsis significa rapidez. El evangelio tiene que volar con tanta rapidez para que nadie quede sin escuchar la exhortación de Dios. Vimos en la lección de ahora que Jesús va a venir, estés preparado tú o no. Óyeme. Qué interesante es esto. Pero el texto no está diciendo, mira, si no llegó a tus oídos, Jesús va a venir o no. No. Eso indica de que llegó el plan de salvación, pero te preparaste o no, Jesús viene. Porque no va a haber nadie que diga, Señor, yo no tuve la oportunidad de escuchar de ti. No. La preparación con escuchar es muy diferente. Todos vamos a escuchar, pero no todos se van a preparar. Por eso es bien importante que cada día, y el texto dice que la rapidez del evangelio va a abarcar a toda nación. ¿Para dónde? Para los habitantes de la tierra. Es decir, si tú y yo estamos aquí, el evangelio que teólogo Juan ve en ese capítulo es para nosotros. Que decía a gran voz, mira, la hora del juicio ¿qué? Ha llegado. Nosotros nos proyectamos siempre en la venida de Jesús cuando tratamos del juicio, ¿verdad? La mayoría de personas dicen, bueno, sabemos que Jesús viene a juzgar. Sí, cuando venga Jesús allá. Y los proyectamos todo al futuro. Pero yo quiero decir una de las verdades más concernientes en la palabra de Dios es que el juicio ha comenzado. Y no comenzó hoy la historia. Por eso es bien interesante que nos sigas sobre el canal, porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a estudiar todo esto con respecto a esto. Mira, todos sabemos que Jesús estuvo aquí en la tierra, ascendió al cielo, interesante, estuvo a la diestra de Dios. Voy a decir esto porque yo cuando estoy estudiando esto parece ser que veo como un padre esperando a un hijo de un trabajo. Y el padre lo espera, cena con él a la mesa y después de haber cenado el hijo está un tiempo con su padre y después dice, bueno, yo tengo que seguir el trabajo que tengo que hacer. Jesús había salido de la victoria de aquí, de nosotros, de ganarnos para gloria de Él. Había vencido en todos los aspectos. Sube al Padre, está en la sala del santuario con su Padre. Interesante. Yo pudiera darte más referencias sobre esto, pero te voy a decir algo importante. Vamos a delegar algunas partes importantes. Yo quiero que tú me sigas porque los templos, los edificios de hoy casi tienen las 3 secciones completamente. Siempre, mira, yo siempre digo que un escrito está. Los arquitectos que hacen los planos para un templo lo hacen de una forma diseñada bajo la palabra de Dios.
A lo más que tú abres la puerta está el espacio de la recepción, donde están los recepcionistas, los sugieres, los diáconos allí dando la bienvenida a toda persona que entra. Eso se le llama como el atrio del templo. El atrio. Lo único que aquí, el atrio está cubierto por el mismo techo. Pero en el pueblo de Israel, cuando el pueblo salió de Egipto, el templo que lo levantaban, óyeme, hombres de trabajo, levantaban el templo de Dios con carpas. Y el atrio le caía agua, le llegaba el viento allí. Ya el santuario ya tenía techo. El atrio solamente tenía cortinas alrededor. Es decir, no podías ver, pero sí podía entrar la luz del sol, el agua, el viento, el frío, porque no había techo en el atrio. El santuario es lo que estamos usando nosotros ahora, donde usted está sentado ahora. Este es el santuario. Dos partes. El lugar santísimo es este que usted ve acá. De aquí para arriba es el lugar santísimo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 secciones del templo. Interesante. Ahora, voy a decir esto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 25, 8. Mira qué interesante. Yo veo a Dios como un padre de familia. Por eso es bien importante que nos sigas y te quedes allí sin perderte nada de esto que viene a continuación. Mira, Éxodo 25, 8. Dios hablando con Moisés y con todo el pueblo dice: y me harán ¿qué? Un santuario. Mira qué interesante. Éxodo 25, 8. Y me harán un santuario. ¿Para qué? Para mí. Y yo habitaré entre quienes. En medio de ellos. O sea, Dios quería una casa en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, un templo para estar alrededor del campamento, en el centro del campamento, no en las orillas, no. El campamento estaba del pueblo de Israel y en el centro estaba la carpa, la tienda de reunión de Dios, y allí estaba. El deseo de Dios es siempre estar tan cerca de nosotros como lo fue en el antiguo Israel. Voy a ir tomando notas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para que sigamos la línea. Ahora, el deseo de Dios es estar cerca, en medio, habitar entre ellos. ¿Qué es entre ellos? Mire, yo ahorita estoy a las orillas de ustedes, pero si yo me pongo donde está la cámara, allí voy a estar en medio de ustedes. La presencia de Dios está allí. Qué maravilloso esto, ¿no? El deseo de Dios es estar en medio de nosotros. Y me harán un santuario. Bueno, ese santuario, el versículo 26 dice: y lo harás conforme al diseño que te he mostrado. Interesante, porque Moisés dijo: bueno, yo puedo preparar lo mejor para Dios, pero Dios le dijo: mira, tenés que hacerlo exactamente como te voy a mostrar el diseño. Y Dios toma el diseño del real que está en el cielo y se lo pasa a Moisés, la copia, pero diseño totalmente exacto. Y Moisés lo hace. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Voy a llevar estos 2 puntos interesantes para que lleguemos a lo más maravilloso. Disfruta cada momento, porque yo quiero que tú aprendas de la misericordia de Jesús para nosotros. Cuando Jesús cumple la misión, derrota el pecado, derrota a Satanás en la cruz, se presenta como el sacrificio de nosotros, el único sacrificio, va al Padre. Interesante. 3 años y medio Jesús está entre nosotros. Mira qué interesante. En medio de nosotros. 40 años estuvo Dios desde el recorrido de Egipto a la Canaán terrenal. 40 años estuvo en medio del campamento. Más tarde Jesús viene a estar 3 años y medio en medio del pueblo. Y cuando es ascendido al cielo, llega al Padre y Él ya había pasado el atrio. Recordemos esto porque es muy importante. Había pasado el atrio, se encuentra con su Padre en el santuario. Llega aquí. Es decir, Dios Padre está en este santuario. Y llega y ahí permanece. En otro estudio vamos a dar los años que Jesús permanece en el santuario.
Pero ¿recuerdas cuando Jesús ascendió al cielo? Le dijo a los discípulos, yo voy a enviar al Consolador. Pero antes de eso, nadie salga de esta casa de Jerusalén, del templo. 120 personas. Y mientras Jesús estaba disfrutando con su Padre, el Espíritu Santo, de esa alegría que estaba con su Padre, cuando Jesús entró al santuario, las huestes angelicales le dieron la bienvenida a Jesús por toda la victoria. Le pusieron la corona como Rey de Reyes y de la eternidad. Bueno, el salmista David declara, oh puertas eternas, abrid porque dentro del Rey de Reyes. Es cuando Jesús va entrando ¿a dónde? A la Canaán, al cielo, donde tú y yo vamos para allá. Jesús está con su Padre. Mira qué interesante. El Espíritu Santo desciende, como conocido el Pentecostés, y atrapa, le da el poder a todos los 120 que estaban ¿dónde? En Jerusalén. Mientras Jesús estaba siendo entronizado con tanta alegría y fiesta en el reino de los cielos. Yo puedo darte más citas al respecto, pero el tiempo es corrido y quiero seguir lo siguiente. Mira, está Jesús allí. Estuvo un tiempo al lado de su Padre. Después de este tiempo, Jesús continúa la misión. Y en 1844, Jesús, mira, pasa de este lugar a este lugar, en el lugar santísimo. Interesante. Y tú dirás, ¿dónde puede estar la base bíblica? Bueno, vaya conmigo a Éxodo capítulo 40. Vamos a ver esto, porque es bien importante que miremos esto, porque el mismo suceso que pasó en el pueblo de Israel, Jesús lo está llevando no más en la tierra. Éxodo 40, mientras lo vamos buscando, verificando, y tú que estás ahí con nosotros siguiéndonos, tienes que ver estos textos porque es tan importante de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 40, versos del 1 al 6. En el momento que Dios le dice a Moisés, levanta, sí, el templo, las carpas, las cortinas alrededor, y comienza a poner los mobiliarios, y comienza allí el arca del testimonio, el arca del pacto. Esto es interesante, ¿sabes? Que Dios comienza a dictarle a Moisés desde el lugar santísimo, pasando por santuario con todos los muebles, si me va siguiendo, hasta que llega al atrio. Esto es interesante. Pero ahora, seguidamente, en el versículo 25 del 40, si es allí, vea esto que es importante, yo lo quiero recitar con ustedes, porque vamos a ver esto al respecto. Versículo más o menos del 20, 25, 26 y 27 hasta el versículo 28. Todos estos textos los puede ver. En el capítulo 40, del 4 al 6 y del 3 al 6, se ve que en el atrio hay dos muebles importantes. Está el altar del holocausto, allá. Está entre la puerta del santuario, del tabernáculo, de la tienda, está entre la puerta y el atrio está el altar del holocausto, allí. Después del holocausto, más cerquita de la puerta del santuario está la pila de agua, la fuente. Interesante. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en ese altar tan grande en el atrio? Bueno, traía el cordero de mañana, de tarde, y ese cordero era degollado por el mismo israelita. No por el sacerdote que estaba oficiando, no, por uno mismo. Si tú y yo nos hubiéramos encontrado en ese lugar, óyeme, los que nunca hemos hecho esto, a ver qué de nosotros hubiese sido. Pero era un requisito que cada uno degollara el cordero en el atrio, en el altar, que era de 5 codos por 3 de alto. Es decir, era de 5 codos, era amplio para que una res, un cordero, una oveja fuera tan grande, bien cabilla allí. Y era de 3 pies, de 3 codos, perdón, de 3 codos, que nadie podía decir, óyeme, yo no voy a presentar un sacrificio porque no lo hicieron a la estatura mía. No, era alcanzable para todos. ¿Y sabes qué simbolizaba ese cordero en el atrio? Muerto allí, derramando la sangre, simbolizaba que Jesús más tarde iba a venir por nosotros. Mira,
Yo nunca había tenido el privilegio, pero las ovejas, el cordero, son tan mansos. Y el que era sacrificado allí en el altar no debía nada. Sin embargo, derramaba la sangre, representando que más tarde Jesús, sin deber nada, iba a derramar la sangre por todos nosotros. Pero después de allí del sacrificio estaba una fuente de agua, una pila de agua. ¿Recuerdas el sacrificio? El altar del holocausto representa la muerte de Jesús en favor de nosotros. ¿Se dio dónde? En el atrio. ¿Recuerdas dónde murió Jesús? Afuera a la Jerusalén, afuera de la ciudad. Ahí estaba muriendo Jesús en el monte Calvario. No murió dentro de la ciudad, lo sacaron afuera. El frío, el agua, el sol le pegaba a él, representando en el atrio. Y sabes que tú y yo tenemos que pasar ese recorrido. Pero ahora, gracias a Jesús que pagó el precio de nuestro costo de vida. Y ahora tan fácil se nos hace. Óyeme, yo no puedo entender tanto amor de Dios para con nosotros. Mira, en el atrio, en ese altar, tú y yo teníamos que morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús ya murió. Y ahora solamente dice él, José, Daniel, David, pasa allí. Pero cree que este sacrificio fue en favor tuyo. Y ahora, ¿cómo tú y yo pasamos? Pasamos por el atrio. ¿Aceptamos el sacrificio de Jesús para nosotros? Le decimos a él gracias. Y tan agradecido estoy porque tú diste la vida por mí que voy a estar dispuesto a seguirte a ti. Luego nos encontramos en el mismo atrio después del altar del holocausto con la fuente de agua. La evidencia que yo he recibido el sacrificio de Jesús es que me lavo en el agua de la fuente y soy que bautizado, óyeme, y no rociado con agua, no por vía telefónica, sí, no. Soy sumergido en inmersión, cubierto, haciéndole decir a nuestro Dios, yo soy el pacto contigo, muero al viejo hombre y resucito para vida eterna. ¿Dónde? En la pila, en el segundo mueble que está donde, en el atrio. Interesante, 2 muebles allá. Ahora, cuando tú y yo recibimos el sacrificio de Jesús, hay evidencias en el pacto del bautismo, nos lavamos en la fuente de agua que está allí en ese mueble, entonces ya tú entras ¿dónde? Al santuario. Interesante. Entras al santuario y en el santuario, en el versículo 40, capítulo 40, verso 20, en adelante dice que Dios le dice a Moisés, al lado norte pondrás la mesa. Interesante. Pondrás la mesa y junto a la mesa 2 hileras de 6 panes, de 6 líneas cada hilera, es decir, 12 bollos de panes allí, óyeme, sobre la mesa. ¿Dónde lo encontrabas? No en el atrio. ¿Estaba dónde? En el santuario. Al lado norte, la mesa con 2 hileras de 12 panes, simbolizando, porque aquí te voy a decir algo importante, mira la unión que hay, simbolizando los 12 apóstoles o las 12 tribus de Jacob. Allí, simbolizando el sustento material del pueblo de Dios y simbolizando el sustento espiritual de todo el pueblo de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el lugar santo. Por eso es bien importante, querida amigos que están con nosotros, familias, ¿dónde tú y yo podemos descubrir la verdad de Dios para nosotros? Tenemos que dar esos 2 pasos importantes para después descubrir cuánto Dios nos ama. Donde tenemos que entrar al santuario. ¿Por qué muchas personas ahora no le sienten sabor a la vida espiritual? ¿Por qué? Porque no han pasado por el atrio recibiendo el sacrificio de Jesús y no quieren hacer ningún compromiso con Jesús. No. Y se acercan al altar y dicen, bueno, yo creo que tú moriste en favor mío. Sí, pero como ya moriste, bueno, entonces está bien, gracias por morir y chao, y nos vamos y seguimos la vida allá afuera, rutinaria en los placeres. No queremos un compromiso y lavarnos
con el agua que está en el segundo mueble, en el atrio. Y por eso tú ves ahora tanto desagrado. Mira, estábamos siendo impactados la iglesia adventista del séptimo día por el tiroteo de niños inocentes en California, ¿verdad? Óyeme, una escuela educativa para los niños y en favor de toda esa comunidad. Alguien que sentía un pavor de odio por la iglesia adventista fue y balaceó a los niños allí. Óyeme, tremendo. Satanás está airado. No hay compromiso con Dios. Y aquí está. Yo decía en el audio de ahora que todos llevamos en el corazón dentro de nosotros algo que queremos ser libres. Queremos algo y necesitamos. ¿Cuántas familias ahora quieren abundancia? Quieren abundancia en sus hogares, pero la abundancia que representa tanto en lo físico y en lo espiritual está ¿dónde? En el santuario. ¿Dónde estaba la mesa con los panes? No en el atrio, estaba ¿dónde? Aquí en el santuario, al lado norte, representando la presencia de Dios. En el lado sur estaba el candelabro con 7 brazos y el texto dice, y encenderá sus lámparas y las encendió. El candelabro son de 7 brazos, alumbraba hacia el santuario. Es decir, la persona tenía el tiempo para alimentarse, siendo alumbrado por el candelabro, representando al Espíritu Santo que trabaja dentro de la iglesia en favor de sus hijos. Óyeme, esto es encantador. ¿Dónde se encuentra eso? Del atrio al santuario, en este espacio del santuario. Interesante. La motivación para poder disfrutar de la palabra de Dios la encontramos ¿dónde? Dentro. Cuando ya dimos los primeros 2 pasos. Ninguno que pase al santuario y pueda tener vida dentro del santuario va a dejar de comer y alimentarse de la palabra de Dios. Y nadie que va a la palabra de Dios, óyeme, va a estar a oscuras. El Espíritu Santo lo va a iluminar para que pueda ver más y más y más. Y alguien me decía, ¿por qué ustedes sienten tanto gozo adorar a Dios? Yo te voy a citar este texto que no está en el guión de hoy, pero por eso el mundo no los conoce a ustedes, porque nunca le conocieron a Dios. Y a algunas personas se les hace raro, ¿cómo es que la persona siente tanto sabor a estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está alumbrando cuando tú y yo hacemos un compromiso con Dios. Segundo, mueble. Recuerda que llevamos 2 muebles en el atrio. Llevamos la mesa de los panes, el candelabro al lado sur y ahora, recuerda que comenzamos de allá. Justamente aquí hay un velo azul grueso acá. Y Dios le dice, ahora pones el altar de oro del incienso ¿a dónde? Después de esos 2 muebles, el más cercano al velo, aquí, el altar del incienso. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones de nosotros a Dios. Mira qué maravilloso. ¿Cuánto incienso has dado tú esta semana a Dios? Cuando digo incienso estoy hablando cuántas oraciones tú elevaste a Dios en esta semana. ¿Sabes que este altar que está aquí en el santuario, permanente, día y noche? El sacerdote, su trabajo, y te voy a decir algo de esto porque por eso es abarcante y no voy a alcanzar de hacerlo todo, pero te voy a decir lo siguiente. Aquí en el santuario habían muchos, cientos y cientos de sacerdotes porque toda la tribu de Leví era ministerial. Habían turnos, por ejemplo, como hay ancianos de turnos, habían 50 sacerdotes para el 5 de diciembre, otros 50 para el 25 de diciembre, otros 50 para el último día de diciembre. O sea, todo bien coordinado. Interesante. Así es que todo el proceso, los sacerdotes miraban que el altar de oro, del incienso, siempre hubiera ¿qué? Aroma aromática a Dios, representando las oraciones de todo el pueblo de Israel allá afuera. Pero después del velo estaba el arca del pacto allá adentro, el testimonio de Dios, la presencia de Dios. Lo interesante es esto, que yo quiero acortar lo siguiente, es que todo este mobiliario, todo el mobiliario que te he recitado con un escrito está, ya no se encuentra más aquí en la tierra.
está en el cielo. Y usted diría, ¿cómo se traspasó al cielo? ¿Recuerdas que Éxodo 25:8, Dios le dice, vas a hacer esto conforme a lo que yo te muestre? ¿De dónde venía la señal? Del cielo. Y de donde viene el diseño, regresa todo el trabajo y el proceso de nuevo a su inicio y a sus bases de donde salió, que es el cielo. Termino con lo siguiente, donde fue la lectura bíblica. Hebreos capítulo 5, 14. 5:14, ¿verdad? 4:14. Muy bien. Siendo, mira lo que dice el apóstol Pablo. Siendo que tenemos que un gran sumo sacerdote. Y tú dirías, bueno, ¿el sacerdocio está vigente hoy o no? ¿Te has preguntado eso? Porque ahora el apóstol Pablo ya no llama a Aarón, no llama a Moisés, a la tribu de Leví. Él dice, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote, y esto es ¿quién? El Hijo de Dios, Jesús. No se está refiriendo a ningún humano como nosotros. Ahora se refiere a ¿quién? A Jesús. Y entonces, ¿en qué parte desapareció el ministerial de los sacerdotes? ¿En qué parte? Porque ahora, bueno, Mateo capítulo 27, versos 50, 52, 53, 54, dice lo siguiente. Que cuando Jesús estaba muriendo a las afueras de Jerusalén, los oficiantes sacerdotes estaban para sacrificar el sacrificio de la tarde. A las 3 de la tarde estaban allí. Y justamente Jesús estaba muriendo y los ministros no habían entendido el sacrificio de Jesús. Y cuando Jesús exhaló, entonces Jesús exhaló otra y otra vez y exhaló. En ese momento, en el templo de Jerusalén, el velo que estaba dividiendo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. ¿De dónde? De arriba a abajo. Y todo el sacrificio quedó a la descubierta. Es decir, Jesús dijo, murió el verdadero sacrificio. No más sacrificios. No más corderos. Porque estaba muriendo el verdadero cordero a las afueras de Jerusalén. Es decir, el trabajo ministerial de las ceremonias del sacerdote, ahí llegó ese día a las 3 de la tarde en el templo de Jerusalén. Y no más sacerdote. Y ahora el apóstol Pablo dice, no hay más sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y esto es quién? Jesús. Yo glorifico el nombre de Dios por esto, porque Apocalipsis me da a entender de que el juicio comenzó. Y fue bien abarcante, y te voy a decir lo siguiente. ¿Dónde crees tú que nos ponemos nosotros hoy en este día sábado? Hazte un diagnóstico allí. ¿Dónde crees tú que te encuentras? ¿Te encuentras en el atrio? Donde está el sacrificio de Jesús, lo aceptas. Pero recuerdas que en el atrio también está la fuente de agua, que simboliza el bautismo de nosotros, nos lavamos. El sacerdote, antes de entrar al templo, en esa fuente de agua, se lavaba. Ócheme, se lavaba sus manos y sus pies. ¿Para dónde? Para entrar al santuario. Y por el tiempo no vemos muchas cosas, pero sabes que la Biblia también declara que el pueblo de Israel, las mujeres, aquí va para ti, hermana, que está con nosotros. Mira, las hermanas que estaban allí en el pueblo de Israel habían preparado espejos grandes y bien decorados y los llevaron alrededor de la fuente allí. Y cuando el sacerdote se lavaba las manos, porque había salido de allá del altar del holocausto, la sangre había salpicado. Y cuando se estaba lavando las manos y los pies, se podía ver el rostro y se limpiaba con el agua, porque el espejo le estaba diciendo que estaba manchado de la sangre. Cuando tú y yo vamos al bautismo, el Espíritu Santo nos dice, José, tienes la mancha del pecado y solamente aquí en esta fuente puedes ser limpiado para que entres a disfrutar en el santuario. ¿Dónde te encuentras? ¿O estaremos todavía afuera del santuario, donde le decimos al altar del holocausto, gracias allí, pero yo sigo la vida, no me interesa mucho, de todas formas ya se hizo sacrificio por nosotros, así es que yo sigo la rutinaria y no hay un compromiso con Dios? Tú sabes que los que siguen
Lo que acaba de decir son como las arenas del mar. Ve tú a la playa. Puedes excavar y excavar y pura arena, una sobre otra. Pero también, ¿algún momento has contado las estrellas del cielo? No se pueden contar. Ayer justamente anoche estaba viendo tantas estrellas y parecía ser que cuando miraba una más, miraba otra más cerca y más cerca. Son los que están dentro del santuario, que aceptaron el sacrificio, pasaron por la pila, se lavaron y entraron, se alimentaron con el pan espiritual, alumbrados por el Espíritu Santo, orando cada día por el incienso del altar que está aquí, tan cerca que los lleva a la presencia de Dios, que es el arca del pacto que está del otro lado del velo. ¿Te has hecho el diagnóstico de dónde te encuentras tú? Ahora, mientras estamos corriendo este mobiliario, Jesús, el libro de Apocalipsis dice: la hora del juicio ha llegado. ¿Y cuándo comenzó? Cuando Jesús ascendió al cielo, estuvo con su Padre, y después de este lugar Él pasó al lugar santísimo acá. Y Él está en esa oficina de abogado. Y todo caso que llega no es perdido para Jesús, no. Y si un caso no va a ser revisado y va a ser perdido, es porque tú y yo nunca mandamos la aplicación para el abogado correcto. Sí. Este abogado nunca ha perdido un caso y es Jesús, pero espera por tu aplicación. Y aunque tú estés allá afuera y tú puedes decir: bueno, allá afuera yo tengo un abogado que está allá en el lugar santísimo. Sí, yo estoy contento porque tengo un abogado allá y es Jesús. Pero si nunca recibió la aplicación tuya, mira, es que la Biblia es tan maravillosa. Mateo 25 dice: ¿me llamaste abogado? Sí, pero yo a ti no te conozco. Mateo 25. Ah, Señor Jesús, pero yo afuera les dije a toda la comunidad que yo tenía un abogado en el lugar santísimo. Sí, pero no existe la aplicación. Nunca llegó el veredicto a mis manos. Nunca. Por eso no te conozco. Y muchos dirán: Señor, pero yo hacía hasta milagros. Jesús le va a decir: sí, lo hiciste con el espíritu de Satanás, porque a mí, conmigo no lo hiciste. Hermano, esto es más grande de lo que yo te pueda decir. El compromiso, las personas ahora le huyen al compromiso porque quieren tener una vida de libertinaje, y el compromiso llega. Pero cuando se trata de Dios, muchos los queremos esquivar. Yo voy a orar hoy para que Dios nos pueda mover a hacer un compromiso con Dios. Y cuando Jesús venga a decirle: gracias, querido Padre, porque por tu Hijo, que fue mi abogado, yo estoy acá. Yo espero ver a Jesús ya no viniendo como abogado, sino viniendo como un juez, a decir: bueno, aquí está el pago por tu buen comportamiento, y aquí está el pago si fue malo que se hizo. ¿Quiere ponerse de pie y orar todos juntos en este momento? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, querido Padre, porque el tema del santuario es tan maravilloso. No podemos estudiarlo en pocos minutos, pero te damos las gracias porque todo el diseño que tú le diste al pueblo de Israel se encuentra allá donde tú te encuentras, y desde allá estás con nosotros trabajando en un proceso para hacernos salvos en cada momento, darnos la victoria en cada día. Y gracias porque en este día tú bajas para estar con nosotros. Guárdanos, cuídanos, reaviva en nosotros la motivación de poder ser personas con compromiso contigo. Que no desconfiemos porque tú eres nuestro Creador. Y ahora que tú puedes abogar por nuestro caso, está siendo pasado por los tribunales donde tú te encuentras, yo tengo que vivir de una vida de acuerdo, pensando de que tú estás revisando mi caso.
de poder ajustar mi vida a los preceptos tuyos. Y si yo hago eso, lo haré con la ayuda del Espíritu Santo, y es por eso que hoy rogamos para que Él sea nuestro guía. Y al hacer esto, nos vamos a comportar como hijos tuyos. Aun cuando el mundo esté yendo en otra dirección contraria, tus hijos se van a mantener de pie. Y todo aquel que llegue cerca de ellos, dales la virtud de que puedan testificar de tu nombre y que otros puedan ser salvos. Padre, no sabemos dónde cada uno de tus hijos se encuentra hoy, pero cada uno sí sabe alrededor de dónde estamos. ¿Estarán algunos en el atrio? ¿Estaremos otros en el santuario? ¿Estarán otros llevando la aplicación hasta el lugar santísimo? Yo te pido para que todos los que estemos aquí hoy podamos encontrarnos deseosos y aceptando el compromiso contigo, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.